Salmo número 3, es el texto que acabó de leer el hermano mientras presidía. Así que debemos tenerlo allí mismo, vamos a buscarlo para leerlo, la palabra del Señor. Dice, es el mismo, dice: oh Jehová, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Selah. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame. Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. Vamos a orar una vez más para encomendarnos al Señor y que sea dirigiéndonos y hablándonos en esta mañana a través de su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre bueno, gracias por todas tus bendiciones, por todas tus benevolencias, por todos tus favores. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y justo. En ti confiamos, oh Dios, en ti confiamos sabiendo que tú eres fiel, Padre. Que aún, Señor, si este texto es el que va a ponerse en este día, porque a ti te ha placido que este sea el texto que en este día se ha dado a conocer a tu iglesia, Dios. Háblanos a través de tu palabra y enséñanos tu gran verdad. Que tu palabra, Señor, sea hablándonos. Que seas tú sobre cada uno de nosotros. Que tu Espíritu Santo que está en nosotros nos ilumine para que podamos comprender las verdades de tu palabra, Dios. Para que no solamente sea algo que escuchamos solamente por escuchar, sino, Padre, para que estemos atentos a la exposición de tu palabra, para ponerla por obra en nuestra vida y para obedecerla, Dios. Ayúdanos, Señor. Háblanos una vez más a través de tu palabra. Que no nos distraigamos, oh Señor, con las cosas externas o las cosas internas que puedan haber en nosotros, sino que seamos fieles a tu palabra y nos concentremos en ella. Y nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de tu Hijo, nuestro buen Dios y Salvador, Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, no sé si ustedes saben cómo funciona un avión cuando va a volar. Los aviones para volar no se basan solamente en lo que ellos ven, porque de ser así ocurrirían grandes accidentes. De hecho, un avión cuando va a aterrizar no depende de lo que el piloto está viendo, porque si él se pone a estar pendiente de lo que está viendo, puede equivocarse. Imagínate que un avión va a aterrizar y hay una gran neblina en el aeropuerto ese día. ¿Cómo hará el avión si dependiera de lo que el piloto ve para poder aterrizar? Lo más probable es que se accidente. Ese avión va a acabar estrellado en el suelo. Y si se salva va a ser porque providencialmente el Señor lo guardó. Pero no es así como debe hacerse. ¿Cómo hace un avión para aterrizar? Para aterrizar el avión debe guiarse por las instrucciones que le dan los que están en la torre de control. Los aeropuertos tienen una torre de control. En esa torre de control hay personas que le están diciendo al avión lo que debe hacer. Le están diciendo el clima está así, la superficie está así, el aire está así, de esta forma. Hasta en este momento debes desplegar las llantas, en este momento debes hacer esto y aquello. Porque si no, lo que van manejando el avión, los pilotos, no hacen caso a lo que les dice la torre de control, ¿qué va a pasar? Lo que habíamos dicho antes, se van a accidentar. Se va a accidentar ese avión. Porque necesita seguir las instrucciones de aquellos que lo están guiando. Y así, también todos los seres humanos necesitamos seguir las instrucciones de Dios que Él nos da en su palabra. Si no, nos vamos a terminar estrellando como el avión y vamos a terminar terriblemente mal. Y por eso debemos confiar en Dios y en lo que Él nos dice en su santa palabra. El texto que vamos a ver en esta ocasión, el Salmo número 3,
nos habla acerca de cómo siguen, de cómo viven las personas que transitan por el camino de los justos. La Biblia nos habla de dos caminos. Un camino que es grande y espacioso, por donde andan las personas impías y pecadoras. Y un camino que es angosto y difícil de seguir. Por ese camino andan los justos. Y es de esas personas justas de quien habla este salmo. Aquellos que transitan por ese camino angosto, ¿qué van a experimentar? Dificultades. Porque el camino angosto no es fácil. Es difícil. Es un camino lleno de pruebas, de dificultades. Es un camino que quizás mientras el ancho va todo pavimentado o está hecho con cerámica el piso, todo bien bonito y decorado, pero que lleva al infierno. Mientras que el camino angosto es un camino que lleva al cielo, pero quizás esté lleno de piedras, esté todo caliente, sea un camino muy difícil. Pero todas esas dificultades que experimentamos los cristianos en ese camino, ¿qué son para nosotros? Una bendición. Son una bendición. Porque los cristianos en ese camino aprendemos algo que cuando no estábamos en ese camino no sabíamos. ¿Qué no sabíamos? Antes de venir a Cristo, ¿qué no sabíamos? No sabíamos confiar en Dios. Hacíamos lo que, disculpen la palabra, se nos daba la gana. Y como hacíamos eso, íbamos de mal en peor. Íbamos de mal en peor cada vez. Pero ahora que estamos en el camino correcto, nos enfrentamos a un camino que es difícil de seguir. ¿Pero por qué es difícil de seguir? Para que nosotros pongamos la confianza en Dios, que nos ayude a sobrellevar ese camino. Porque el propósito del camino es que pongamos la mirada en Cristo, nuestro buen Salvador. Por eso ese camino es un camino que está lleno de aflicciones. Y la aflicción viene a ser al que ama a Dios como un fuego, que al igual que el fuego en el oro lo purifica y le quita todo lo malo. Así la aflicción saca el brillo interior que hay en nosotros, los cristianos. Ese brillo, ¿de dónde viene? De nuestro corazón, no es. Viene del Espíritu Santo que hemos recibido de Dios. Ya que el Espíritu Santo es el que nos consuela, es aquel que nos ayuda cuando estamos en pruebas, en dificultades, es que Él nos alienta con su palabra, porque el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra, Él es el autor de la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo, que es para nosotros un regalo que Dios nos ha dado para seguir adelante. Y es precisamente por eso que este salmo no es para los que no conocen a Dios. Normalmente, a veces cuando uno va en la buceta o en alguna parte, las personas te dan los salmos y te dan este salmo entre otros. A veces hasta los pegan en la pared de su casa así bien bonito y dicen, no, como el salmo está aquí pegado a la pared, en mi casa no va a venir nada malo. No, que como yo llevo el salmo en la cartera, entonces a mí no me va a pasar nada malo. No, no es así. Porque no se trata de tener la Biblia entonces ahí abierta en la casa, llenándose de polvo. Se trata de leerla, de aplicarla y de ponerla por obra. Que al igual que los pilotos del avión obedecían a los de la torre de control, nosotros obedezcamos lo que dice la palabra. En este caso, este salmo, el salmo número 3. Este salmo fue escrito por el Espíritu Santo, utilizando al rey David. El rey David es el autor humano de este salmo. Fue Dios quien ayudó a David cuando David cuidaba las ovejas de su padre. Fue Dios quien ayudó a David a vencer al gigante Goliat. Fue Dios quien puso a David como rey de su pueblo. Por tanto, si tú eres una persona que nunca o rara vez lees la palabra de Dios, ni oras, ni hablas con otras personas acerca de Dios, estás alejado de Dios, estás separado de Dios, y lo más probable es que ni siquiera seas parte del pueblo de Dios. Por eso este salmo no es para ti si tú eres así, a menos que decidas cambiar tu vida y volverte a Dios de corazón. Este salmo, a lo largo de toda la historia, los cristianos lo han visto como un salmo matutino de confianza en Dios. Una oración, un salmo es una oración que se hace en la mañana, que se hace en la mañana, como diciendo, este día lo voy a encomendar a Dios. Ojalá y despertásemos todos los días confiando en nuestro Salvador, como lo hace David.
con este salmo. Por eso este sermón es titulado Confiando en el Salvador en medio de la aflicción. Y lo explicaré en 3 puntos. El motivo de tu aflicción. Debes conocer a Dios en medio de la aflicción. Y pon tu confianza en Dios cuando te halles en aflicción. Primer punto. El motivo de tu aflicción. David, el rey David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, inicia este salmo diciendo: oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Al leer este versículo podemos notar que David nos habla de la multiplicación de sus enemigos que le salen de todas partes. El salmista nos es presentado como alguien que se halla en medio de una gran persecución, alguien que se encuentra en un terrible momento de su vida, un momento en el que se ve totalmente abrumado por la angustia, el peligro que le rodea. Y como David es este hombre, y como sobre él ha venido esta situación tan terrible, David se halla en aflicción. David se halla en aflicción. Y así como la aflicción vino sobre David, puede venir sobre ti, puede venir sobre mí. Todos estamos expuestos a ella. No importa si eres una persona simple, si eres una persona que de pronto no terminó el colegio, no importa si eres una persona que no tiene mucho dinero, no importa si eres alguien por el cual nadie da un peso, no importa si eres un rey muy rico y poderoso como lo era David. Nadie puede librarte del mal llamado aflicción. La aflicción es como un fuego que todo lo consume. A donde vayas no vas a poder esconderte de ella. Si te está persiguiendo la aflicción, ten por seguro que tarde o temprano te va a terminar alcanzando. La pregunta es, ¿y cuando la aflicción te alcance, tú qué vas a hacer? Cuando la aflicción llega a la vida de una persona, por lo general esa persona acude a aquello en lo que ha puesto toda su confianza. La Biblia nos habla acerca de 2 caminos, como ya dije: el camino de los malos y el camino de los justos. Aquel que anda por el camino de los malos, que sigue el camino ancho de este mundo, pone su confianza en el dinero, en la fama, en la posición social, en su familia o en cualquier otra cosa que el mundo le ofrezca. Entonces, no, que un problema en mi familia y no tengo dinero, ¿a quién voy a acudir? No, voy a acudir a mi papá que tiene plata. No, que estoy enfermo, ¿a quién voy a acudir? No, voy a acudir a fulanito que él es doctor y es amigo mío, yo sé que él me va, porque decimos esto me va a ayudar, o decimos no, el medicamento tal, no, la vacuna, ya con la vacuna estoy 100% protegido, porque nada más saco 27, yo estoy 100% protegido, porque he puesto mi confianza en eso, no en Dios. ¿En qué estoy poniendo mi confianza? La gente de este mundo no pone su confianza en Dios, pone la confianza en las cosas. Se pelea con la mamá, entonces busca al papá, busca a la esposa, busca a los hijos, busca a otra persona. No confían en Dios. Pero el problema es que tanto las otras personas como las cosas que este mundo ofrece, que son vanas, son poca cosa, la verdad. Y por eso es que nos hallamos en la misma aflicción y pareciera que no se acabara nunca. Porque no nos estamos haciendo del lugar correcto, no estamos agarrándonos del lugar correcto, estamos poniendo nuestra confianza en las cosas en lugar de aquel que creó todas las cosas. El dinero se acaba, la fama se pasa, la posición social puede cambiar, la familia puede alejarse y la gente puede defraudarnos, porque todas las cosas que hay en este mundo son temporales. Como dice el rey Salomón en el libro de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Mas aquel que ha decidido poner su confianza en Cristo es contado por Dios como justo, porque la justicia de Cristo le ha sido dada. Esa persona anda por el camino angosto de la santidad, no sigue la corriente de este mundo, sino las pisadas de aquel en el que ha decidido poner su confianza, las pisadas del Maestro. ¿Te hallas tú siguiendo las pisadas del Señor Jesús?
porque si no, no vas a poder sobrellevar la aflicción. Por eso cuando la aflicción vino sobre el rey David, que andaba por el camino estrecho, él clamó en su aflicción. Él clamó en su aflicción a Cristo. Él clamó en su aflicción a Dios. Y por eso es que este salmo está escrito en la Biblia. Porque es una evidencia de que Dios escuchó y respaldó esa oración. Y claro, era cantada, pero era una oración en sí misma. Ahora, ¿por qué vienen las aflicciones sobre las personas? ¿Por qué será que nos pasan cosas malas? ¿Acaso los cristianos, los que decimos que amamos a Dios y buscamos hacer su voluntad, por qué nos ocurren este tipo de cosas? Bueno, recordemos que nosotros somos parte de una raza caída, una raza que tiene el pecado en su ser desde el mismo momento en el que nacemos. Cada uno de nosotros nació con pecado. Es una mentira decir que no, él nació bueno y después se corrompió, o lo hizo malo el amigo, el tal o el cual. No, las otras personas solamente aumentaron la maldad que ya estaba, pero todos nacemos con maldad, porque heredamos la maldad de Adán y Eva, nuestros primeros padres. Y por eso es que existe el mal en el mundo, por causa del pecado. Mientras exista el pecado, existirá la aflicción. Y nosotros, hermanos, aunque hayamos sido justificados por Cristo, lamentablemente todavía tenemos pecado en nuestro corazón. Y por eso también sobre nosotros viene la aflicción. Por ejemplo, el rey David, el autor inspirado de este salmo, no estaba libre de pecado. De hecho, la aflicción en la cual él se encontraba al escribir este salmo había sido precisamente por causa de sus propios pecados. Creo que todos conocemos la historia, y si no la conocen los invito a que lean 2 de Samuel, todos los capítulos del 11 al 18, para que vean en profundidad ese acontecimiento. David había cometido adulterio al meterse con una mujer casada, la mujer de su más fiel soldado Urías, elitita. La embarazó y luego trató de hacer que su más fiel soldado se acostara con su mujer, para que así el rey David quisiera creer a él que el hijo iba a ser de él, del esposo, no de David, porque quería esconder su adulterio. Pero como no pudo, David mandó a Urías a la guerra y lo preparó todo para que muriera por manos de los enemigos. Y luego se casó con aquella mujer. Hasta que Dios, a través del profeta Natán, confrontó a David con su pecado. David no admitió su pecado, pero una vez lo hizo, Dios lo perdonó. Dios perdonó el pecado de David, mas David tendría que sufrir las consecuencias de su pecado. Porque el pecado trae consecuencias aunque reciba el perdón de Dios. Si yo mato a alguien y le pido el perdón a Dios sinceramente, Dios me va a perdonar. Pero eso no va a evitar que a mí me pongan preso, porque voy a tener que sufrir las consecuencias de ese pecado. ¿Cuáles fueron las consecuencias del pecado para David? Dice 2 de Samuel 12, del 10 al 11, le dice Natán, Dios a través de Natán: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Dios perdonó a David, pero David tendría que pagar por lo que había hecho. Tendría que pagar. Por eso es que ahora venía la aflicción sobre David. Y esa aflicción venía donde David más le dolía. Venía a través de su propia familia. Para David hubiese sido más fácil que de pronto lo hubiesen quitado, que no fuera rey, o que fuera pobre, o que se enfermara. Eso no le hubiese dolido tanto como le dolió lo que le pasó, como el mal que vino sobre su familia. Amnón, el hijo de David, violó a su medio hermana Tamar, y luego fue asesinado por el otro hijo de David, Absalón. Así vino la calamidad sobre la casa de David y sobre su casa. Pero el asunto no se acabó allí. Absalón se fue huyendo, luego regresó con su padre David, que lo amaba. Pero Absalón, ese supuesto regreso era fingido. Solamente lo que hizo fue ganarse la confianza de la gente, esperando el momento propicio para dar un golpe de estado y tratar de quitar a su padre del trono.
traicionó a su propio padre, el hijo a quien él tanto amaba. David tenía el afecto de sus súbditos, pero de repente lo perdió todo por causa del pecado. El hijo a quien él tanto quería se había vuelto en su contra y básicamente quería su muerte. Por esto vino la aflicción sobre David. Esta aflicción vino sobre David por causa de ese pecado tan terrible que él cometió. Y esto es necesario comprenderlo para que cuando leamos este salmo lo leamos correctamente. Porque a veces uno lee este salmo y dice: ay, sí, Señor, pobrecito de mí que me está pasando todo esto mal. No, el salmo no debe ser visto de esa forma. Debe ser visto, no debemos verlo como si nosotros fuésemos las víctimas. Porque nosotros somos pecadores igual que David. De manera que hagamos como David en ese momento y clamemos a Dios en medio de nuestra aflicción. Por esto es que hay aflicción en el mundo, por culpa del pecado. Porque este mundo es un mundo lleno de pecado. Y por eso en el mundo tendremos aflicción. Pero la aflicción no viene sola, sino que viene acompañada. ¿Alguna vez has visto a alguien, has visto algún mal que venga solo? Lo más seguro es que por experiencia propia te hayas dado cuenta que los problemas no vienen solos. Normalmente cuando te pasa una cosa mala, te pasan mínimo otras 2 o 3 juntas. Todos los problemas vienen juntos. Por eso el famoso predicador Charles Spurgeon decía: la aflicción tiene una familia numerosa. La aflicción se multiplica. Por eso David nos habla de muchos enemigos, no de uno solo. Lo que empezó como la rebelión de su hijo terminó siendo la rebelión de todo el reino. El país entero, hablando de forma general, quería a David muerto. Y así como ocurrió con David, puede llegar a ocurrir con cada uno de nosotros si no nos arrepentimos de nuestros pecados cuando estamos a tiempo. ¿Y sabes cuál es la mayor de las aflicciones que nos puede llegar a ocurrir? El mayor dolor que tú puedes llegar a experimentar, la mayor aflicción de todas, no es que tu hijo te deje, no es que tu hija se vuelva contra ti, no es que te quedes pobre o enfermo. Lo peor que puede pasarte es que Dios te desampare y no haya para ti consuelo en Dios. ¿A quién le vas a clamar entonces? ¿Quién te va a socorrer? Si es Dios el que está contra ti, ¿qué vas a hacer? Tan grande y tan terrible fue esto, que cuando Cristo lo experimentó al estar en la cruz, exclamó lo que dice el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque el desamparo de parte de Dios es lo más horrendo que puede experimentar una persona. Esto era de lo que los enemigos de David le decían a David. Por eso él mismo dice: muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Es decir, los enemigos de David decían que Dios había abandonado a David y que lo que a David le estaba pasando era la ira de Dios en su máxima expresión sobre David. Esta es una absoluta verdad de la Escritura para los pecadores no arrepentidos. Toda persona que anda sin Cristo está experimentando la ira de Dios. Por eso dice el Salmo 7:11: Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no se aira cuando una persona que no conoce a Dios hace algo malo. Uno dice: no, fulanito vino y mató al otro, entonces Dios se airó contra él. No, si la persona no conocía a Dios, Dios ya estaba airado contra él. Esa persona simplemente evidenció la maldad que ya tenía dentro. Esta es la terrible verdad para las personas que entonces andan en este mundo sin Dios. Pero para los justos, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y nos hemos vuelto a Dios de corazón, eso es una mentira del diablo. La aflicción viene por causa del pecado, pero al justo, además de eso, además de recibir la aflicción por causa del pecado, puede venir la aflicción por causa de la justicia de Dios. Es decir, por causa del testimonio de Cristo. El mismo Cristo lo dice: si al padre de familia lo llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Por lo tanto, es imposible que tú
no sufras aflicciones. Porque si no sufres aflicciones por causa de tu pecado, vas a sufrir aflicciones por ser parte del pueblo de Dios. Vas a sufrir aflicciones por ser parte del pueblo de Dios. Y es entonces cuando debes recordar las palabras de Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque Cristo venció y que nosotros podemos confiar en Él. Esto fue lo que hizo David y es lo que debemos hacer todos nosotros. Por eso David dice, por eso la Escritura dice, Sela. Aparece esa palabrita allí que algunas versiones de la Biblia no traducen, no colocan, pero el original aparece, Sela. Ese Sela es una pausa. El salmo es una oración, pero es una oración que iba acompañada de música. De manera que cuando el salmista estaba cantando, estaba orando, estaba cantando. Y cuando llegaba a Sela quiere decir pausa. Se quedaba callado. ¿Y qué hacía? Reflexionaba sobre lo que acababa de decir para apropiarse. Eso es lo que significa. La palabra Sela básicamente es como si dijera, detente y medita sobre lo que has oído. Veamos cómo reacciona entonces David al escuchar las mentiras que decían de él. Vayamos al segundo punto. Debes conocer a Dios en medio de la aflicción. David estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, pero Dios había perdonado su pecado. Por lo tanto, todo lo que decían de él no era verdad. Él no estaba desamparado de Dios. Sí había para él salvación en Dios, y por eso él podía confiar tranquilamente en Él, porque él conocía a su Salvador. Por eso es que él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. David, ¿qué era? Un guerrero. David había sido pastor, ahora era rey, pero antes también había sido guerrero, y como rey seguía siendo guerrero. Así que él sabía muy bien que era un escudo y para qué se utilizaba en el campo de batalla. Él veía a Dios como ese escudo que él tenía. ¿Y por qué hacía eso? Porque David conocía a Dios. Él sabe que Dios no rechaza a los que con un corazón contrito y humillado claman a Él. David no tiene una fe ciega. David conoce a Dios. David no dice, no, yo no sé, pero yo confío en Dios. No, David dice, yo confío en Dios porque Él es mi escudo. Él sabe quién es Dios porque Él ha creído en Dios y por eso puede confiar en Él. Y tú conoces a Dios lo suficiente como para verlo como un escudo que te cubre todito. Porque eso es lo que David está diciendo, escudo alrededor de mí. No es solamente un escudo en el brazo. Es como si te hubieras metido en un huevo y tú estuvieras adentro. Estás totalmente protegido. No tienen por dónde atacarte, no tienen forma de llegar a ti. Porque Dios es eso, un escudo alrededor de ti, del creyente. El asunto entonces es si de verdad tú quieres a Dios como tu escudo. Porque es muy fácil decir, yo confío en Dios cuando todo va bien. Pero cuando todo sale como yo quiero, pero cuando las cosas no salen como yo quiero. Cuando parece que mi mundo se está derrumbando, que todo lo que yo quería se está volviendo en mi contra. Cuando parece que las cosas no están saliendo como yo desearía que pasaran. Entonces, allí es cuando se va a ver si de verdad tú tienes un conocimiento vivo de Dios. Y dependiendo de qué tanto conocimiento práctico, vivo, tengas tú de Dios, así será tu confianza en Él, en medio de la aflicción. De tal forma que puedas hacer como David, que aún sufriendo las consecuencias de su propio pecado, confía en que Dios puede librarlo de todo lo malo que le acontece. Pero no solo nos protege, sino que además, si nosotros confiamos en Dios, Dios nos recompensa. Dice Génesis, capítulo 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande.
Abraham se había enfrentado a los reyes de Babilonia para rescatar a su sobrino Lot, y ahora tenía miedo de la venganza de sus reyes. Y Dios que le dice: no temas Abraham, yo soy tu escudo. Por lo tanto, Dios te dice: no debes tener miedo de esas personas, confía en mí, y yo no solamente no te voy a proteger, sino que además te voy a recompensar. David sabía eso, porque David conocía a Dios y sabía, por lo tanto, que si confiaba en Dios como lo había hecho Abraham, Dios le recompensaría. Por eso dice: mi gloria y el que levanta mi cabeza. Porque él conocía a su Dios y sabía que Dios es galardonador de los que le buscan. ¿Sabes tú si confías en Dios? Si lo haces, Él te recompensará con la mayor de las recompensas. ¿Esa recompensa cuál es? Él mismo. Cristo es nuestra mayor recompensa. Y por si eso fuera poco, la añadidura te dice que nos ha hecho coherederos con Cristo y que ha preparado para nosotros una herencia inmarcesible, inmaculada y sin mancha. Y si Dios ha hecho eso, ¿acaso no te levantará en medio de la aflicción? David sabe eso. Por eso, aunque está sufriendo las consecuencias de su pecado, sabe que cuando llegue el tiempo señalado por Dios, Dios lo levantará y le restaurará lo que le había quitado, lo que Dios le había quitado. De tal forma que no sería David en su propia fuerza, sino que sería Dios. ¿Puedes tú hacer eso? ¿Puedes hacer como David? ¿Puedes confiar en Dios como lo hacía David? Si quieres confiar en Dios como lo hacía David, debes seguir su ejemplo y hacer como él hizo. Debes acercarte a Dios con humildad y hacer como David, que dijo: con mi voz clamé a Jehová. Debes acercarte a Dios. ¿Y cómo te acercas tú a Dios? Orando. La oración es el medio por el cual nosotros le hablamos a Dios. Dios nos habla a través de su palabra y nosotros le hablamos a Él a través de la oración. Por eso, por medio de la oración, es que nosotros debemos acercarnos a Dios. Y si eso es así, ¿será que estará bien que yo ande buscando que alguien ore por mí? ¿Estará bien que yo haga eso? Que yo ande en busca de que alguien más ore por mí. Es bueno que otras personas oren por mí, pero ten por seguro que eso no es de lo que se trata. No se trata de que otros oren por ti. Es bueno que otras personas te oren, pero eres tú quien debes orar. Eres tú quien debes acercarte a Dios para presentarle tu aflicción. Porque yo puedo orar por cualquiera de ustedes y el Señor me va a escuchar. Y Él puede ayudarte en cierta forma en tu aflicción, pero no te va a sacar de la aflicción hasta que no seas tú quien ores directamente. Y fijémonos que David no solamente oró, sino que él clamó. ¿Qué es clamar? Clamar es pedir algo con desesperación, con todo tu ser, inclusive a gritos, si es preciso, pidiendo ayuda en medio de tu situación. Te vas a morir por la aflicción. ¿Y qué vas a hacer? Y le vas a decir a Dios: Dios mío, sáname, ayúdame. No. ¿Qué vas a hacer? Vas a gritar y vas a decir: Dios mío, ayúdame. Y me muero. Eso es clamar. Eso es clamar en medio de la situación. Clamar implica lágrimas. Clamar implica sacrificio, desesperación, dolor. Es un acto muy humillante que no vas a querer hacer delante de otras personas. Tú no vas a querer que la otra gente te esté viendo mientras estás ahí llorando delante de Dios. No vas a querer hacerlo. Pero delante de Dios debes hacerlo. Debes arrodillarte, tirarte contra el piso si es preciso, humillarte y clamar a Dios para que te ayude. Si lo haces, ten por seguro que te pasará como a David, que Dios le dijo lo que dijo David: y él me respondió desde su monte santo. Si clamas a Dios con fe, creyendo que Él puede ayudarte, ten por seguro que Él
te ayudará. Porque no de balde dice la Escritura que Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Dios responde a los que claman a Él de corazón y en humillación. Quizás la respuesta no venga enseguida. Quizás no sea lo que tú estás esperando. Pero ten por seguro que si clamas a Él con humildad y fe, Él te va a responder. Y David te invita una vez más a que reflexiones sobre eso. Y por eso dice la Escritura, Selah. Has clamado a Dios como David, derramando todo tu ser delante de Él. Entonces confía en Él y Él te ayudará y te salvará. Eso nos lleva al tercer y último punto. Tercer punto, confía en Dios en medio de la aflicción. ¿Se te hace difícil ver la respuesta de Dios a tus oraciones? ¿Has puesto tu confianza en Dios y sientes que Dios no te ha ayudado? Mira bien, porque cuando la aflicción nos atormenta, los seres humanos tenemos la tendencia a ignorar lo bueno y concentrarnos en lo malo. Analiza tu vida y mira bien lo que Dios ha hecho por ti. Tal como lo hizo David, que dijo, yo me acosté y dormí y desperté. Y que David diga eso es algo que debe llamarnos mucho la atención. Porque ¿en qué situación se encontraba David? Bueno, David básicamente andaba con unos cuantos soldaditos en medio de un bosque, con todo el ejército del país buscándolo para matarlo. En una situación así, lo más probable es que cualquiera diga, yo mañana ya no amanezco vivo. En la madrugada viene cualquiera de estos tipos, me clavo una espada y hasta aquí llegué. Yo mañana lo más probable es que no amanezca. Pero David dice que él se acostó, se durmió y al día siguiente todavía estaba vivo. ¿Por qué seguía vivo? Porque aun cuando todo estaba en su contra, aun cuando todo un ejército estaba buscándolo para matarlo, él confiaba en Dios. Dios lo estaba guardando y protegiendo. Muchas veces cuando nos agobian los problemas, solemos pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, que no nos escucha y que no le importamos. Pero la verdad es que Dios siempre ha estado con nosotros. Si todavía tienes trabajo, si tienes salud, si tienes familia, debes decir como dice David, porque Jehová me sustentaba. David sabía que si a pesar de todo, él todavía seguía vivo, era porque el Señor se lo concedía. ¿Lo sabes tú? Por más terrible que sea la aflicción que padezca una persona, aún así, Dios puede guardarla en el peor de sus momentos. Quizás uno esté a punto de perder el trabajo. Eso es una terrible situación. Pero si todavía no lo has perdido, ¿por qué será? ¿Por casualidad? No. Porque Dios no lo ha permitido. Quizás podrías padecer una terrible enfermedad y morir en cualquier momento. Pero ¿y si sigues vivo? ¿Y si la enfermedad no te mató? Cuando ha matado a muchos otros, ¿por qué a ti no? Porque Dios te ha sustentado. Es Dios quien nos sustenta. Aunque sea poco, Dios nos provee la comida y el agua que bebemos todos los días. Si tenemos aire para respirar, es gracias a Dios. ¿Cuántas personas no están en un hospital con un tanque necesitando aire para poder respirar? Y nosotros lo tenemos gratis todos los días. Es el Señor el que nos da la vida, no solamente a nosotros, sino a todo lo que existe. Si Dios dejara de ser el sustentador del universo, ¿qué pasaría? Que simplemente se acabaría todo. Todo dejaría de existir. Y si Dios sostiene a todas las criaturas, ¿acaso no va a hacer lo mismo contigo? Que eres hijo de Él. ¿Acaso te va a dejar ahí botado en medio del lago cenagoso, de la aflicción?
no lo va a hacer. Dios no te va a abandonar. Pues no de balde dice la Escritura que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿A quién es que se aplica este versículo? A los que aman a Dios. ¿Y a quién? ¿Y qué le acontece a los que aman a Dios? Que algunas cosas les salen bien, que algunas cosas les ayudan a bien. No, todas las cosas. Es decir, que aún lo malo que nos pasa es para nuestro bien. Todo. Porque Dios es el que nos sustenta. De manera que las cosas malas hacen parte de la provisión de Dios para nosotros. David amaba a Dios y había puesto su confianza en Él. Por eso sabía por sí mismo que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudarían para bien. Y por eso David confiaba en Dios, aunque David no había leído ese versículo que dice eso. Y tal era la confianza de David que expresa: no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. David no solamente reconocía que Dios lo sustentaba, sino que además actuaba conforme a ese conocimiento. Te imaginas tú en la situación de David. David está afirmando, y como él confía en Dios, él no va a tener miedo a 10,000 soldados que vienen a matarlo. ¿Harías tú lo mismo que David? Te acostarías lo más de tranquilo a dormir. Me voy a dormir. Hay como 10,000 buscando para matarme. Aquí. Y me van a estar aquí cerquita alrededor de mí. Me voy a acostar lo más de tranquilo. Y te duermes y te levantas tranquilamente. Eso es algo muy difícil, que necesita de mucha fe. Uno va caminando por un callejón oscuro y ve a un tipo todo raro allí y enseguida se asusta, enseguida se espanta y se imagina lo peor. Quizás el hombre simplemente iba pasando, pero uno piensa que es un violador, asesino, sicario, quién sabe qué. Aunque quizás el hombre simplemente iba pasando por allí, pero como está oscuro, nuestra falta de fe nos lleva a temer lo peor. Pero David sabía que Dios estaba con él, y como él sabía eso, él dice: yo no temeré, aunque 10,000 hombres estén buscando matarme. ¿Por qué no va a tener miedo? Porque él sabía que Dios lo iba a proteger. Pero no solo eso, sino que además confía en esa protección que Dios le ha dado. ¿Confías tú en Dios como lo hace David? Si dices que sí lo haces, ¿sabes cómo es ese tipo de confianza? Vives confiando en el sustento de aquel que te abriga. Por ejemplo, ahora que terminamos de entonar himnos y de iba a empezar a predicar, ustedes se sentaron en esa silla. ¿Por qué nadie pensó, no, la silla se va a caer? ¿Por qué no pensaron, no, la silla se va a caer? ¿Por qué? Porque simplemente se sentaron, actuaron. Porque en su conocimiento, todos sabemos que la silla tiene 4 patas, que no se va a caer. Y como yo sé que es así, yo confío en la silla que no me va a dejar caer, porque yo conozco la silla. Pero entonces, si es así con una silla, ¿por qué nos cuesta tanto creer en Dios? No ven que sea que nos vayamos teniendo más fe en una silla que en Dios. Porque tú no te sientas en la silla pensando que le vas a caer, ¿no? Tú sabes que vas a quedar allí, te vas a sostener. Nuestras obras son la evidencia de nuestra fe. Y para poder desarrollar una fe genuina, una que se evidencie en nuestro diario vivir, debemos tener un conocimiento real de quién es Dios. Y entonces podremos saber lo poderoso que es Él para cuidarnos. Dios no solamente es poderoso, Él es todopoderoso. Así es como lo veía David, y así es como debes verlo tú y como debo verlo yo, si decimos que confiamos en Él. ¿Qué tan consciente eres tú de la grandeza de Dios? No solo debes ver lo poderoso que es Dios, sino que tienes que ser consciente de ese poder y de su presencia constante contigo.
Imagínate que tú vas caminando, vas a un callejón oscuro, pero va un guardaespaldas bien encuerpado, poderoso, bien armado, ¿será que irás asustado? No, porque ves que hay alguien mucho más poderoso que tú protegiéndote. Él está allí, protegiéndote. Y así es como hace Dios. El problema es que muchas veces no creemos que Dios está allí con nosotros. Por eso es que nos asustamos, por eso es que vivimos angustiados, y por eso es que nos dejamos llevar por las aflicciones. Porque en lugar de confiar en Dios, nos dejamos llevar de las apariencias, porque nos dedicamos más a las obras de la carne que a profundizar en nuestra relación con el Creador. Por eso es que pasa eso. Estamos tan acostumbrados a lo que vemos en nuestro alrededor, que nos cuesta creer en lo que no vemos, que es en Dios y en sus ángeles que están con nosotros. Porque estamos acostumbrados a ver las cosas como las ve el mundo. Charles Spurgeon decía sobre esto: el confiar solamente cuando las apariencias son favorables es navegar solo con el viento y la marea. Creer solo cuando podemos ver. Sigamos el ejemplo del salmista y busquemos esta fe sin límite que nos permitirá confiar en Dios, venga lo que venga. La fe nos llevará a ir más allá de lo que vemos, confiando en aquel a quien no vemos y quien nos salvará en esta vida, y mejor aún, en la siguiente. El clamor de David inició presentando su situación delante de Dios, luego con una reflexión de la obra que Dios hace en su vida, para luego expresar su fe en Dios que puede salvarlo. Por eso ahora exclama: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío. Al reconocer que Dios tiene el poder para ayudarlo en medio de su aflicción, David clama a Dios con fe. Cuando llega una situación difícil, todos los seres humanos solemos clamar a Dios. Aún está el ateo. La persona puede decir: yo no creo en Dios, pero que vaya a caer, que le vaya a pasar algo malo en un momentico, a ver si no reza a todos los dioses que conozca. Porque va a querer clamar a Dios, porque en su ser hay algo que le dice: clama, clama a mí, aunque él diga que Dios no existe. Dios no escucha el clamor de este tipo de personas, de las personas que no confían en Él. Dios no lo escucha. Pero si tú has puesto tu confianza en Dios, ten por seguro que Él te oye y que responde a tus oraciones. Esto lo sabemos, pues la misma Biblia lo dice. Dice Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Esto lo dijo un hombre que había nacido ciego, pero que ahora podía ver gracias al poder de Cristo, lo cual evidenciaba ciertamente Cristo era oído por Dios, y nosotros también podemos ser oídos por Dios si el Espíritu de Cristo está en nosotros. El asunto es que nos creemos cristianos. El problema, es que nos creamos cristianos y en realidad no somos cristianos. Por eso es que muchas veces necesitamos examinarnos a nosotros mismos para ver si es que en realidad hemos conocido a Cristo. Además está el asunto de que a veces también oramos sin fe. No creemos que Dios nos oye. No creemos que Dios va a responder a nuestras oraciones, porque no vemos la oración como lo que es. ¿Qué es la oración? La oración es un privilegio que Dios nos concede. Él es el Rey y Él nos está concediendo una audiencia para que nosotros vengamos delante del Rey y presentemos nuestras peticiones delante de Él. El Rey nos está diciendo con su cetro: adelante, entra, pide, y yo te responderé. Hay gente que dice: bueno, ya se tomó las pastillas, ya fue un médico, ya llamamos a fulanito que le echara el agüita encima, ya fulanito le pasó la matica encima, y hicimos todo lo que había que hacer. Ya lo único que nos queda es orar. Eso es lo peor que puede pasar, porque ¿cómo va a ser posible que la oración sea lo último a lo cual una persona acuda? ¿Cómo va
puede ser posible que una persona temerosa de Dios deje la oración para lo último? Deje la oración para el final. La oración es lo primordial, lo esencial. Yo no puedo decir, no, a mí lo que me va a salvar es la vacuna. No, a mí lo que me va a salvar es el Señor. ¿Qué debo hacer yo primero? Orar. Orar. Un creyente no espera hasta que todo está perdido para orar, sino que a la primera prueba, lo primero que hace es que ora. Que ora. Porque solamente Dios tiene el poder de salvarte. Así que si al orar tú todavía no has visto la respuesta de Dios a tu oración, no te rindas, más bien confía y sigue orando, persevera, sabiendo que Dios va a responder. Quizás alguno me pueda pensar, ¿y cómo sé yo que Dios me va a responder a mí? Bueno, si tú de verdad has creído en Cristo, seguramente ya has visto la respuesta de Dios a otras de tus oraciones antes. Recuerda lo que ya Dios ha hecho por ti en el pasado. Recuerda que ya Dios te ha respondido antes a algunas de tus oraciones. Esto es lo que hizo David. Por eso le exclama, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Esa no era la primera aflicción de David. Antes de ser rey, David ya había sufrido aflicción. El que era rey antes que él, Saúl, lo había perseguido para matarlo durante muchos años, en los cuales David pasaba clamando a Dios para que Dios lo salvara del rey. Y David quizás no veía respuesta. David quizás no veía que, ay, el rey ya va a dejar de perseguirme. Eso nunca pasaba. Y pasaban los años y David seguía orando. ¿Y qué pasa? Todavía no era el tiempo. Pero Dios, cada vez que David oraba, lo fortaleció. Iba mejorando a David para que David fuese mucho más agradable a él. Y cuando llegó el momento, Dios hizo que David fuera rey en lugar de su enemigo. Es decir, Dios le respondió a la oración de David y venció a todos sus enemigos. Así hace también Dios con nosotros. Dios nos da la victoria contra todos nuestros enemigos. Y nosotros sabemos más que David de Dios, porque a diferencia de David, nosotros tenemos su palabra. David no tenía su palabra como la tenemos nosotros. Solo tenía una parte de la palabra que nosotros tenemos. Además, nosotros tenemos una mayor comprensión de qué es lo que en realidad está pasando. Porque sabemos lo que dice su palabra. Que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Estos son nuestros verdaderos enemigos. Y a estos enemigos no se les vence reprendiendo. No se les vence reprendiendo. La Biblia no dice, reprenda a los demonios para que estos se vayan. La Biblia que dice, ¿a qué nos invita la palabra? A que cuando venga el diablo nos mantengamos firmes. ¿Y qué va a hacer el diablo entonces? Va a huir de nosotros. Él va a huir de nosotros. Nosotros no tenemos que andar diciéndole nada a él. Nosotros oramos es a Dios. Y Dios vence a nuestros enemigos. Esa es la forma de vencer al diablo. ¿Cómo? Teniendo una vida de comunión íntima con Dios. Porque Dios es Señor sobre todo y nada escapa a su poder. Él controla todas las cosas según su perfecta voluntad. Y aún el diablo y sus demonios se sujetan a Él. Por eso que nosotros podemos estar tranquilos, sabiendo que Dios nos oye. Porque además de todas las cosas, Dios nos ha dado la salvación. Por eso David afirma, la salvación es de Jehová. La salvación le pertenece a Dios, porque Él es soberano y Él salva a quien Él quiere salvar. Por eso dice en Romanos 9:15, esa Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y si tú has puesto tu confianza en Dios, ¿sabes por qué es? ¿Por qué tú has puesto la confianza en Dios y el resto de las otras personas no?
porque Dios ha tenido misericordia de ti. Por eso es que tú has puesto tu confianza en Dios. Y si Dios ha tenido misericordia en ti para salvarte, ¿será que te dejará y te dejará caer a mitad del camino? Claro que no. Por eso te digo, no temas, sino más bien confía. No temas, porque ya Él ha pagado el precio de tu salvación. Como dice Romanos 8:32, el que escatimó a su propio Hijo, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que te digo una vez más, si tú eres parte del pueblo de Dios, confía en Dios, porque su bendición está contigo, así como estuvo con David. Y el mismo David expresa eso al decir, sobre tu pueblo sea tu bendición. Y si tú eres parte del pueblo de Dios, esa bendición es tuya. Y si la bendición de Dios está contigo, ¿a quién habrás de temer? Jacob sufrió las consecuencias de su propio pecado, pero Jacob tenía la bendición de Dios. Y por eso Dios lo ayudó en todo lo que hizo. No solamente eso, sino que además Dios obró en Jacob para que Jacob dejara de ser ese engañador que él era antes y pasara a ser un hombre temeroso de Dios. Así también tú, quizás no sepas el por qué te esté pasando lo que te esté pasando, pero confía en Dios. Dios no solamente te propiciará la salida de esa situación, sino que te dará algo mucho mejor. Te dará la salvación que viene de Él, y con ello la protección de su amado Hijo, el cual te dice: he aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Hagamos caso a David en su último cela y reflexionemos esto para ponerlo por obra en nuestra vida. Selah. Vamos a orar.